El sofocante calor de Alabama lo oprimía como un peso. Alex Thompson miraba por la ventana de la clínica, con las manos llenas de cicatrices aferradas a su silla. Su hija de 10 años, Emma, se removía inquieta a su lado. Afuera, una niña pequeña vestida de morado estaba completamente sola. Se aferraba a algo contra el pecho. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Sus ojos se dirigían frenéticamente hacia la entrada del hospital. Entonces se desplomó. Sin previo aviso, sin un grito de auxilio, solo una niña desplomándose sobre el asfalto caliente como un juguete abandonado. El cuerpo de Alex se movió antes de que su mente lo recapacitara. Los instintos militares que había intentado ocultar durante 3 años resurgieron de repente. Llegó hasta la niña inconsciente en segundos. Al arrodillarse junto a su pequeño cuerpo, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Una mujer con uniforme militar salió de repente. El terror se dibujó en sus rasgos, sus miradas se encontraron. Algo eléctrico pasó entre ellos. Reconocimiento sin memoria, miedo sin razón. «Soy su doctora», susurró la mujer, con la voz quebrada de una forma que nada tenía que ver con emergencias médicas. El pequeño pueblo de Riverside parecía una postal olvidada en el corazón de Alabama, donde el tiempo transcurría más lento y todos sabían lo que hacían sus vecinos. Alex Thompson había elegido este lugar deliberadamente tras regresar de Afganistán hacía 3 años, buscando el anonimato en sus calles arboladas y el sonido de las campanas de la iglesia los domingos por la mañana. La proximidad del pueblo a Fort Rucker significaba que había muchas familias de militares, pero Alex se mantenía alejado de cualquier cosa que le recordara su servicio. El taller de metal donde pasaba los días soldando maquinaria agrícola y barandillas de porche era precisamente el tipo de trabajo sencillo y honesto que mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila. Emma Thompson era todo lo que Alex tenía en este mundo. A los 10 años, se comportaba con la serena madurez de un niño que había aprendido demasiado pronto que la vida podía ser impredecible y cruel. El suicidio de su madre, Jessica, 3 años antes, había obligado a padre e hija a unirse para sobrevivir, protegiéndose mutuamente de recuerdos demasiado pesados para llevarlos solos. Emma llevaba la placa de identificación de su madre colgada del cuello como un talismán y soñaba con ser doctora para curar a quienes sufrían por dentro. A Alex no se le escapó la ironía de que su hija quisiera curar a otros cuando él ni siquiera podía curarse a sí mismo. Aquella tarde de julio en el Hospital General de Riverside se suponía que sería rutinaria. El chequeo anual de Emma, nada más. Pero mientras Alex se arrodillaba sobre el asfalto caliente sosteniendo a la hija inconsciente de la desconocida, sintió la familiar opresión en el pecho, que significaba que su pasado lo estaba alcanzando. La mujer, que decía ser la doctora de la niña, lo miraba con ojos que parecían guardar secretos. Era alta y delgada, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño reglamentario, y sus insignias de capitán reflejaban el sol del atardecer. Había algo en su pánico controlado que le resultaba familiar, como el eco de una vida que había intentado olvidar. «Va a estar bien», susurró Emma, apareciendo junto a Alex con una preocupación silenciosa que la hacía parecer mayor de lo que era. La mujer, la capitana Sarah Michey, según su nombre, realizó un rápido examen con manos que se movían con eficiencia experta. Sus dedos le tomaron el pulso a la niña, le revisaron las pupilas, evaluaron su respiración con la precisión clínica que denotaba años tratando a pacientes bajo presión. Pero había algo más en sus movimientos, algo personal y desesperado que iba más allá del deber profesional. Cuando levantó a la niña inconsciente, Alex notó que le temblaban las manos. «Lily», murmuró Sarah, y el nombre salió como una oración. «Vamos, pequeña». Dentro del hospital, el caos dio paso a una eficiencia médica controlada. Sarah ladró órdenes a las enfermeras, quienes respondieron con la obediencia inmediata propia de trabajar con médicos militares. Alex se vio relegado a la sala de espera, pero no podía quitarse la sensación de haberse metido en medio de la crisis de otra persona. Emma estaba sentada a su lado, coloreando un libro que había traído,
mirando de vez en cuando a su padre con esa mirada perspicaz que sugería que percibía su inquietud. «Papá», dijo en voz baja, «¿por qué esa doctora te miró como si te conociera?» «No creo que me conociera». Era una pregunta que Alex no podía responder porque ni él mismo la entendía. Pero mientras estaba sentado en esa sala de espera estéril, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del equipo médico, los recuerdos comenzaron a agitarse como sedimentos en el fondo de un estanque en calma. Había habido otros hospitales, otros médicos, otros momentos en los que su vida pendía de un hilo de la competencia de otra persona. La cicatriz de su frente palpitaba con un dolor fantasma, y se encontró tocándola inconscientemente. Una hora después, Sara salió de la sala de tratamiento con aspecto exhausto, pero aliviado. Se había cambiado su uniforme militar por ropa de civil, vaqueros y una sencilla blusa azul que la hacía parecer más joven y vulnerable. La transformación fue impactante, como si se hubiera despojado no solo de su uniforme, sino también de parte de la autoridad que lo acompañaba. Se acercó a Alex y Emma con paso cuidadoso, como quien camina sobre hielo fino. «Lee está estable», dijo, con la voz cargada de una calma profesional que apenas disimulaba su ansiedad. «Baja de azúcar, deshidratación. Estará bien con un poco de descanso y líquidos». Alex se puso de pie, notando cómo los ojos de Sara evitaban el contacto directo con los suyos. «Me alegra que esté bien. Los niños de esa edad no siempre se acuerdan de comer cuando juegan». «Gracias», dijo Sara. Y había un peso en esas dos palabras que parecía tener más significado que la simple gratitud. Por ayudarla, por quedarse, Emma levantó la vista de su libro para colorear con la franqueza que poseen los niños antes de que el mundo les enseñara a ser educados. «¿Es Lily tu hija? Se parece mucho a ti». Por un momento, la compostura cuidadosamente construida de Sara se quebró, y Alex percibió algo crudo y desprevenido en su expresión. «Sí», dijo simplemente. «Es mi hija». La conversación que siguió fue forzada, llena de esas palabras de cortesía que la gente usaba cuando intentaba entenderse sin parecer obvio. Sara mencionó que estaba destinada en Fort Rucker, recién transferida de Alemania. Alex compartió que trabajaba en la metalurgia Murphy, que él y Emma vivían tranquilamente en una caravana junto al río. Ninguno mencionó su servicio militar, aunque ambos reconocieron claramente algo en el otro que denotaba experiencias compartidas y un entendimiento tácito. Fue Emma quien sugirió que se volvieran a ver. «Lily podría querer jugar cuando se sienta mejor», dijo con esa lógica inocente que a los adultos les resultaba difícil discutir. «Podríamos enseñarle los buenos lugares junto al río». Sara dudó y Alex vio cómo su lucha interna se reflejaba en sus rasgos. Había deseo, miedo y algo que parecía culpa. «Es muy amable», dijo finalmente. «Quizás cuando se sienta más fuerte». Mientras se preparaban para irse, Alex notó que Sara lo observaba con una intensidad que lo incomodó. Era el tipo de mirada que sugería que intentaba resolver un rompecabezas, y él era una de las piezas que no lograba ubicar. Cuando sus ojos se encontraron, ella apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que él percibiera algo parecido a reconocimiento en su expresión. Caminando hacia su camioneta con Emma, Alex sintió el peso de los asuntos pendientes sobre sus hombros como la humedad de Alabama. Su hija parloteaba sobre Lily, lo pálida que estaba y si la volverían a ver. Pero Alex tenía la mente en otra parte, dándole vueltas a la extraña familiaridad de la voz de Sara y al modo en que se habían movido sus manos al examinar a su hija. Había una historia ahí. Estaba seguro de ello. Y tenía la inquietante sensación de que, de alguna manera, formaba parte de ella. «Papá», dijo Emma mientras conducían a casa al anochecer. «¿Crees que el capitán Michey está triste por algo?» Alex miró a su hija por el retrovisor, impresionado una vez más por su perspicacia. «¿Qué te hace decir eso? Tiene la misma mirada que a veces pones cuando crees que no te veo», dijo Emma con el tono práctico que usaba al decir verdades obvias, como si recordara algo que le duele. Esa noche, Alex se encontró sin poder dormir,
de pie en su pequeño porche, mirando el río Chattahoochee y pensando en encuentros casuales y el peso del pasado. Se había mudado a Riverside para escapar de sus recuerdos. Pero a veces el pasado tenía una forma de encontrarte, sin importar lo lejos que corrieras. La parte racional de su mente insistía en que estaba leyendo demasiado en un simple acto de bondad, que ayudar a un niño enfermo no significaba nada más que ser humano. Pero la parte de él que había aprendido a confiar en sus instintos, donde un momento de distracción podía significar la muerte, le decía que los eventos de hoy eran solo el comienzo de algo más grande. El primer encuentro casual ocurrió 3 días después en Murphy's Metal Works. Alex estaba soldando una puerta para la granja Henderson cuando Sara entró en la tienda, vestida de civil y cargando lo que parecía un portabicicletas roto. Pareció sorprendida de verlo, pero había algo ensayado en su sorpresa que hizo que Alex se preguntara si el encuentro había sido tan fortuito como ella quería que pareciera. «Necesito que me lo reparen», dijo, colocando el portabicicletas en el banco de trabajo de Alex. «Alguien en la base me recomendó su taller». Alex examinó el portabicicletas y notó que el freno estaba limpio y reciente. El tipo de daño que se podía fingir fácilmente. «No debería tardar mucho», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Te estás adaptando bien. Rivers es un buen lugar para familias militares». «Parece tranquilo», respondió Sara, observándolo trabajar con una atención que parecía más personal que profesional. «A Lily ya le encanta este lugar. Ha estado dibujando imágenes del río». Su conversación fue cuidadosa, cada una poniendo a prueba las aguas sin revelar demasiado. Sara mencionó su tiempo en Alemania, los desafíos de criar a una hija como madre militar soltera, como los pueblos pequeños podían sentirse a la vez acogedores y aislados. Alex se encontró compartiendo más de lo que pretendía sobre sus propias dificultades con la vida civil, como Emma había sido su ancla durante lo peor de su transición, la satisfacción que encontraba al crear algo tangible con sus manos. Fue durante esta conversación que apareció Lily, quien la había dejado un vecino mientras Sara hacía recados. La niña de 8 años estaba pálida pero llena de energía, agarrando una tableta de dibujo y mirando la tienda con gran curiosidad. Cuando Emma llegó unos minutos después, traída por la señora Henderson después de la escuela, las 2 niñas se acercaron con la naturalidad que poseen los niños antes de que los adultos les enseñen a ser cautelosos. «¿Quieres ver el río?», preguntó Emma, y Lily asintió con entusiasmo. Alex se encontró caminando con Sara hacia el agua mientras sus hijas exploraban la orilla bajo atenta supervisión. La tarde era cálida y húmeda, con ese aire denso que hacía que todo pareciera onírico y suspendido. Sara parecía más relajada lejos del hospital y la base. Su porte militar se suavizaba, convirtiéndose en algo más natural y accesible. «Mamá es muy madura para su edad», observó Sara, mientras observaba a las niñas lanzar piedras al agua lenta. «Ah, tuvo que madurar rápido», respondió Alec, pero luego se contuvo. Era más información personal de la que había compartido con nadie en Riverside. Pero algo en la presencia de Sara le hizo bajar la guardia. «Lo entiendo», dijo Sara en voz baja. «A veces las circunstancias nos obligan a ser más fuertes de lo que jamás creímos posible». Había un peso en sus palabras que sugería experiencia personal, y Alex se encontró estudiando su perfil mientras ella veía jugar a sus hijas. Era hermosa de una manera tácita, con finas líneas alrededor de los ojos que denotaban años pasados en condiciones difíciles, y la clase de fuerza controlada que provenía del entrenamiento militar. Pero también había algo vulnerable en ella, una fragilidad cuidadosamente disimulada que le recordaba a un pájaro con un ala rota. Fue Lily quien rompió el hechizo al tropezar y rasparse la rodilla con una roca. La transformación de Sara fue instantánea. Su actitud relajada se transformó en una atención médica concentrada mientras examinaba la pequeña herida con eficacia experta. Alex observó sus manos mientras limpiaba y vendaba el raspón, notando cómo se movía con precisión automática, y algo se removió en su memoria como el humo de un fuego apagado hace mucho tiempo. «Eres muy buena en eso», dijo, y Sara levantó la vista bruscamente.
Medicina de campaña, respondió con cautela. En el ejército se aprende a estar preparada para todo, pero Alex recordaba a otras personas. Otros momentos de atención médica, brindados con la misma delicadeza y eficiencia. El recuerdo era frustrantemente vago, como intentar recordar un sueño después de despertar, pero había algo allí que se sentía importante. El segundo encuentro tuvo lugar una semana después en el Riverside Diner, donde Alex y Emma habían ido a desayunar los sábados. Sarah y Lily ya estaban allí, sentadas en una mesa junto a la ventana. Y la coincidencia parecía menos creíble esta vez. Pero Emma estaba encantada de ver a su nueva amiga, y pronto los adultos se encontraron compartiendo mesa mientras las chicas comparaban dibujos y reían con tortitas de chocolate. Sarah parecía diferente esa mañana, más relajada, pero también más atenta, como si estuviera observando a Alex cuando creía que no le prestaba atención. Su conversación giró en torno a temas seguros, el tiempo, eventos locales, los desafíos de ser padre o madre soltero. Pero bajo la charla informal, Alex percibió una tensión subyacente que no logró identificar. Fue cuando pidió su café solo por costumbre que el rostro de Sarah palideció por un instante. El cambio fue tan breve que Alex casi lo pasó por alto. Pero había algo en su expresión que parecía reconocimiento mezclado con miedo. Lo disimuló rápidamente, pero no antes de que él notara que sus manos temblaban ligeramente al tomar su taza. ¿Tomas algo con el café?, preguntó, y había algo en su voz que hacía que la simple pregunta sonara cargada de significado. Solo está bien, respondió Alex, estudiando su rostro. Siempre lo preferí así. El resto del desayuno transcurrió sin incidentes, pero Alex se encontró prestando más atención a las reacciones de Sarah. La forma en que parecía estar pendiente de sus palabras, como si estuviera escuchando algo específico. Cuando se separaron fuera del restaurante, ella dudó antes de hablar. Alex, dijo, y la forma en que pronunció su nombre lo hizo detenerse. Nos conocemos. Me refiero a antes del hospital. Era una pregunta directa que exigía una respuesta directa, pero Alex se encontró dudando. La verdad era que se había estado preguntando lo mismo, pero los recuerdos que despertaban. Cuando la miró, las cosas eran demasiado vagas y dolorosas para precisarlas. No lo creo, dijo finalmente. Pero a veces la gente me resulta familiar. Quizás solo tenemos ese tipo de cara, asintió Sarah. Pero había una decepción en su expresión que sugería que su respuesta no era la que esperaba. Mientras se alejaba con Lily, Alex se preguntó qué sabía ella que él no, y por qué la cuestión de su pasado parecía importarle tanto. El tercer encuentro ocurrió en la biblioteca pública de Riverside, una tranquila tarde de domingo. Alex estaba ayudando a Emma con un proyecto escolar sobre héroes locales cuando Sarah y Lily aparecieron en la sección infantil. Esta vez, la sorpresa pareció genuina por ambas partes, pero Alex empezaba a sospechar que sus caminos se cruzaban con demasiada frecuencia como para ser totalmente accidental. Lily se acercó de inmediato a Emma y le mostró una colección de dibujos que había hecho. A Alex le impresionó el tema. Casi todas las imágenes mostraban hospitales, médicos y equipos médicos, representados con el estilo simplificado de la imaginación de un niño. Estaban bien ejecutadas para una niña de 8 años. Pero había algo inquietante en su enfoque en temas médicos. «Quiere ser doctora de mayor», explicó Sarah, al notar la atención de Alex a los dibujos. Le ha interesado la medicina desde muy pequeña. Es inusual para una niña de su edad, observó Alex. La mayoría de los niños tan pequeños aún están pensando qué quieren para comer, por no hablar de su carrera. La sonrisa de Sarah era tensa y no llegaba a sus ojos. Lily siempre ha sido madura para su edad. A veces las circunstancias obligan a los niños a crecer más rápido de lo que nos gustaría. Había dolor en su voz al decirlo, y Alex se preguntó qué circunstancias habían moldeado tanto a Sarah como a su hija. La conversación que siguió fue cuidadosa y profunda, cada una intentando aprender más sobre la otra sin revelar demasiado sobre sí misma.
Mientras Alex ayudaba a las dos niñas a encontrar libros de historia local, su vieja identificación militar se le cayó de la cartera. La tarjeta de plástico cayó al suelo con un leve ruido. Pero la reacción de Sara fue todo menos leve. Se quedó completamente inmóvil, mirando la identificación como si fuera una serpiente venenosa. Y cuando miró a Alex, su rostro estaba blanco como el papel. «Sargento Thompson», susurró. Y la forma en que mencionó su rango le heló la sangre. «¿Cómo sabes mi rango?», preguntó. Pero mientras las palabras salían de su boca, las piezas empezaban a encajar. Los movimientos familiares, la precisión médica, la forma en que lo había mirado desde el principio. Todo apuntaba a una verdad que no estaba seguro de estar listo para afrontar. Sara se alejaba de él, con los ojos abiertos y algo que parecía pánico. «Tengo que irme», dijo, recogiendo a Lily con manos temblorosas. «Tenemos que irnos ahora mismo». Pero Emma, con la franqueza que poseen los niños, se interpuso frente a Sara antes de que pudiera irse. «Señorita Mitchell», dijo. «¿Está bien? Pareces haber visto un fantasma». Y tal vez sí, pensó Alex mientras observaba a Sara luchar por recomponerse. Tal vez ambos lo vieron. Esa noche, Alex se encontró solo en su caravana, contemplando cajas de documentos militares que no había abierto en 3 años. Su parte racional insistía en que estaba exagerando, que el reconocimiento de Sara de su rango podía explicarse de muchas maneras inocentes, pero sus instintos le gritaban que había más en esta historia, y que cualquier verdad enterrada en su pasado estaba a punto de salir a la luz, lo quisiera o no. Abrió la primera caja con manos que temblaban más de lo que quería admitir. Dentro había historiales médicos del Hospital Walter Reed, documentación de su tratamiento para el TEPT y las heridas de metralla que acabaron con su carrera militar. Hojeó páginas de evaluaciones psicológicas y registros de medicación, buscando algo que explicara la reacción de Sara. Lo encontró en un archivo etiquetado como personal del equipo de tratamiento. Dr. S. Mitchell, capitán de psiquiatría y medicina interna. La fotografía era pequeña y formal, pero el rostro era inconfundible. Sara Mitchell había sido su doctora en Walter Reed. Ella fue quien lo ayudó a superar lo peor de su TEPT, quien estuvo presente en los días más oscuros, cuando era más una máquina que un hombre, mantenido con vida por su obstinada negativa a dejar que la guerra cobrara una víctima más. Pero también fue la doctora que no logró salvar a Jessica. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico, repentino y devastador. Recordó a Sara llegando a su casa, intentando ayudar a Jessica a comprender su condición, trabajando para salvar un matrimonio que ya estaba condenado. Recordó la esperanza cautelosa en la voz de Sara cuando hablaba de sanación y recuperación, y la mirada de derrota en sus ojos cuando Jessica tomó su decisión final. Sobre todo, recordó cómo Sara lo había mirado durante esas sesiones, con algo más que un interés profesional. Había sentimientos allí, cuidadosamente ocultos pero inconfundibles para alguien que había aprendido a leer los rostros de la gente para sobrevivir. Sentimientos inapropiados e imposibles, pero reales al fin y al cabo. Y ahora estaba allí, en su pequeño pueblo de Alabama, con una hija que dibujaba hospitales y parecía demasiado familiarizada con los procedimientos médicos para una niña normal de 8 años. Alex cogió el teléfono 3 veces antes de marcar finalmente el número que encontró en la guía telefónica. Cuando Sara contestó, su voz sonó tensa y cautelosa. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. «Alex, yo, Walter Reed, 2018. Fuiste mi médico». El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que Alex oyera los latidos de su propio corazón. Cuando Sara finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. «Esperaba que no lo recordaras». Se encontraron a la mañana siguiente en Murphy's Metalworks, antes de que abriera el taller, cuando el edificio estaba silencioso y vacío, salvo por los fantasmas de conversaciones que nunca habían tenido. Sara llegó con su uniforme militar como si necesitara la autoridad que le otorgaba para afrontar lo que se avecinaba. Alex llevaba su ropa de trabajo,
con las manos ya sucias por un proyecto matutino que había sido más terapia que necesidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó sin preámbulos. Sara se quedó cerca de la puerta como si necesitara escapar rápidamente. ¿Qué sentido habría tenido? Estabas construyendo una nueva vida. No quería complicar tanto. La voz de Alex era más dura de lo que pretendía. Formaste parte de la peor época de mi vida. Estuviste allí cuando Jessica se detuvo, incapaz de terminar la frase. Lo sé, dijo Sara, y su voz se quebró ligeramente. Sé de que formé parte. Sé lo que no pude evitar. La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Sara reveló que ella también había sido la médica de Jessica. En las semanas previas al suicidio, lo había intentado todo. Ajustes de medicación, terapia intensiva, incluso sugiriendo que Jessica se tomara un tiempo para recibir la ayuda que necesitaba. Pero Jessica se había negado al tratamiento, insistiendo en que Alex y Emma estaban mejor sin ella, que era una carga que no merecían. Vino a verme la semana antes de morir, dijo Sara, con lágrimas en los ojos. Sabía lo que sentía por ti. Me pidió que cuidara de ti y de Emma después de su muerte. Alex sintió que algo dentro de él se quebraba. Sabías que lo haría, y no la detuviste. Lo intenté. La voz de Sara sonaba angustiada. Recomendé hospitalización, supervisión las 24 horas, todas las intervenciones que se me ocurrieron, pero ella era legalmente competente. No podía obligarla a aceptar ayuda, así que simplemente la dejaste ir. Le informé de mis preocupaciones. Seguí el protocolo. Hice todo lo que se suponía que debía hacer como su médico. La voz de Sara se redujo a un susurro. Pero no hice todo lo que podría haber hecho como alguien que se preocupa por su familia. La verdad pendía entre ellos como un cable de alta tensión, peligrosa e imposible de ignorar. Sara había estado sujeta a la ética profesional y a las regulaciones militares, con la prohibición de buscar sentimientos personales por un paciente. Pero esos sentimientos habían sido reales y lo habían complicado todo de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para manejar. ¿Y qué hay de Lily?, preguntó Alex, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El rostro de Sara se arrugó. Está enferma, Alex. El ensayo experimental de la vacuna en el que la inscribí está causando efectos secundarios. Mareos, náuseas, posible daño neurológico. Pensé que la estaba protegiendo al confiar en la medicina militar, pero puede que haya destruido a mi propia hija de la misma manera que no pude salvar a tu esposa. La revelación golpeó a Alex como un puñetazo. Sara no solo le había fallado a su familia, sino a la suya. La mujer que había dedicado su vida a sanar a otros observaba con impotencia cómo el sistema al que había servido se volvía contra las personas que más amaba. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. En Riverside, quiero decir, esto no es casualidad. Sara lo miró a los ojos por primera vez desde que comenzó la conversación. Solicité el traslado. Quería estar cerca de ti y de Emma. Pensé que tal vez si podía ayudar de alguna manera, si podía compensar lo que no pude hacer antes. Negó con la cabeza. Sé cómo suena. Sé que no es racional. No es racional. Alex asintió. Pero lo entiendo. Los interrumpió el sonido de la puerta de la tienda al abrirse. Emma entró, después de que la señora Henderson la hubiera dejado temprano, y detrás de ella venía Lily, pálida pero decidida. Ambas niñas captaron la escena. Las lágrimas, la tensión, el peso evidente de la conversación adulta con la clase de comprensión perceptiva que poseen los niños. ¿Estás hablando de mamá?, preguntó Emma, con voz baja pero firme. Alex miró a su hija, impresionado una vez más por su madurez e intuición. Sí, cariño. Estamos hablando de mamá. ¿Y de por qué está triste la señorita Mitchell? Emma continuó. Se acercó a Lily en un gesto de solidaridad. Sí, dijo Sara, con la voz cargada de emoción. De por qué estoy triste y por qué. Tu papá está enojado y por qué a veces los adultos cometen errores que lastiman a sus seres queridos. Lily dio un paso al frente,
agarrando uno de sus dibujos del hospital. ¿Es por la medicina? ¿La medicina que me enferma? Sara finalmente perdió la compostura por completo. Se arrodilló a la altura de su hija y la abrazó con fuerza. Lo siento mucho, pequeña. Siento mucho lo que te hice, Emma. Con la sabiduría que le dio su propia experiencia con la pérdida y la sanación, se acercó y puso su pequeña mano sobre el hombro de Sara. Señorita Michei, dijo con seriedad, mi papá dice que a veces la única manera de arreglar algo es dejar de huir de ello. Fue entonces cuando Alex tomó su decisión. Lo que hubiera sucedido en el pasado, los errores cometidos, todos estaban aquí ahora lidiando con las consecuencias. Huir no había funcionado para ninguno. Tal vez era hora de intentar algo diferente. Sara, dijo en voz baja, ¿qué haría falta para que Lily recibiera el tratamiento que necesita? Sara lo miró entre lágrimas, con la esperanza y el miedo en conflicto en su expresión. Ir en contra de las órdenes militares, exponer el ensayo de la vacuna, probablemente acabar con mi carrera. Entonces acabamos con tu carrera, dijo Alex simplemente. Hay cosas más importantes que las carreras. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, recopilación de documentos y una planificación minuciosa. Sara contactó con médicos civiles, compartió el historial médico de Lily y comenzó el proceso de retirar a su hija del ensayo experimental. Alex reclamó favores con médicos locales y usó sus limitados ahorros para asegurar que Lily recibiera la mejor atención posible. Mientras trabajaban juntos, la tensión entre ellos comenzó a transformarse en algo más. No exactamente perdón, sino comprensión. Eran dos personas que habían sido destrozadas por circunstancias ajenas a su control, que habían tomado decisiones imperfectas con las mejores intenciones posibles. Ninguna podía deshacer el pasado, pero tal vez podrían construir algo mejor con los pedazos que quedaban. En la oscuridad de la noche, Ranger, fue Emma quien sugirió cenar juntos esa noche, una comida sencilla en la caravana junto al río. Mientras Alex veía a Sara ayudar a Lily con su medicación y a Emma mostrarle a su invitada su colección de piedras de río lisas, sintió algo que no había experimentado en 3 años, la posibilidad de esperanza. La conversación durante la cena fue diferente a sus encuentros anteriores. Honesta, de una manera que dolía, pero también sanaba. Sara habló de su culpa por la muerte de Jessica, de cómo había solicitado traslado tras traslado para evitar lidiar con sus sentimientos. Alex compartió sus propias luchas con la culpa de los supervivientes. El peso de volver a casa cuando otros no lo habían hecho, con el reto de ser padre y madre de una hija que merecía algo mejor que sus intentos fallidos de normalidad. A veces sueño con ella, dijo Sara mientras se sentaban en el porche después de que las niñas se acostaran. Jessica. Siempre me pregunta por qué no me esforcé más. Yo también sueño con ella, respondió Alex. Pero no me pregunta nada. Simplemente sonríe y me dice que cuide de Emma. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos de la Alabama rural y el suave fluir del río. Aún quedaba mucho por resolver, tantos sentimientos complicados y desafíos prácticos por delante. Pero por primera vez en años, Alex sintió que no los enfrentaba solo. El gran avance llegó 2 semanas después, cuando los médicos civiles de Lily confirmaron lo que Sara temía. La vacuna experimental había causado daño neurológico, pero era tratable si se abordaba con rapidez. El protocolo requería medicamentos que no estaban disponibles a través de canales militares, procedimientos que tendrían que realizarse en hospitales civiles. Instalaciones y recursos financieros que Sara no poseía. Alex no lo dudó. Liquidó sus ahorros, pidió prestado con su camioneta como garantía e incluso vendió algunas joyas de Jessica para reunir el dinero necesario para el tratamiento de Lily. Cuando Sara protestó, la silenció con una mirada que no admitió argumentos. Esto es lo que hacemos, dijo simplemente. Nos cuidamos mutuamente. La carrera militar de Sara terminó con un tribunal militar que llegó a las noticias locales.
Fue destituida y dada de baja con deshonor por violar órdenes y exponer investigaciones médicas clasificadas. Pero para entonces, Lily respondía bien al tratamiento. Estaba recuperando el color y había empezado a dibujar flores en lugar de hospitales. El pueblo de Riverside apoyó a ambas familias como lo hacían las pequeñas comunidades del sur ante la injusticia. La señora Henderson organizó trenes de comida y horarios de niñera. Murphy le ofreció a Sarah trabajo a tiempo parcial, llevando la contabilidad. El doctor Williams, en el hospital, le brindó atención médica continua a Lily, a precios reducidos. Incluso el pastor de la iglesia metodista, donde Alex nunca había estado, se acercó para ofrecerle apoyo y no hizo preguntas incómodas. Fue Emma quien sugirió que Sarah y Lily se mudaran al sendero. Hay espacio, dijo con la lógica práctica de la infancia. Y Lily no debería tener que estar sola cuando se siente enferma. El acuerdo comenzó como temporal, solo hasta que Sarah pudiera encontrar su propio lugar y Lily completara su tratamiento. Pero lo temporal se convertía en permanente cuando le parecía oportuno. Y esto le parecía más apropiado que cualquier otra experiencia que Alex hubiera tenido desde antes de la guerra. 6 meses después, una fría mañana de diciembre, Alex encontró a Sarah sentada en el porche con 2 tazas de café, viendo salir el sol sobre el río. Había encontrado trabajo como enfermera en una clínica civil en el pueblo vecino, y Lily prosperaba en su nueva escuela. La crisis médica había pasado, pero la familia que habían construido a partir de pedazos rotos había resistido. ¿Crees que Jessica lo aprobaría?, preguntó Sarah, haciéndose eco de una conversación que habían tenido meses antes. Alex se sentó a su lado, aceptando el café con manos que ya no temblaban al pensar en el pasado. Creo que diría que nos llevó bastante tiempo darnos cuenta. Dentro de la caravana, podían oír a las chicas preparándose para la escuela, sus voces brillantes con la familiaridad casual que emanaba de las rutinas compartidas y el afecto mutuo. Lily había dejado de llamar a Alex señor Thompson y empezó a llamarlo papá Alex. Emma había empezado a trenzarle el pelo a Lily y a enseñarle los juegos de cartas que su madre le había enseñado una vez. «Tengo algo para ti», dijo Sarah, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña brújula de madera, tallada a mano y pulida por el tiempo. La encontré en una tienda de antigüedades. La inscripción dice: para encontrar el camino a casa. Alex tomó la brújula, notando cómo apuntaba firmemente al norte, a pesar de las estructuras metálicas que los rodeaban. ¿Y si el hogar no es un lugar?, preguntó. ¿Y si solo son las personas que aceptan tu fragilidad y te ayudan a construir algo nuevo? Sarah sonrió, y por primera vez desde que la conocía, la sonrisa se extendió por completo a sus ojos. Entonces supongo que hemos encontrado nuestro camino. Mientras estaban sentados juntos viendo cómo se desplegaba la mañana, Alex pensó en el largo viaje que los había traído a este momento, en la guerra que lo había destrozado, la pérdida que casi lo había destruido, el encuentro casual que le había revelado verdades que temía afrontar. Nada de eso había sido fácil, y mucho había sido doloroso e indescriptible, pero los había conducido hasta allí, a este porche, a esta familia, a esta segunda oportunidad de felicidad que ninguno de ellos se había atrevido a desear. A través de la ventana, pudo ver a Emma y Lily en la mesa de la cocina, con la cabeza inclinada sobre sus deberes y riendo de algún chiste privado. 2 chicas que habían perdido tanto, que se habían visto obligadas a crecer demasiado rápido, ahora podían ser simplemente niñas en la seguridad de un hogar construido sobre la honestidad y el cuidado mutuo. Algunas batallas se libran solas, dijo Alex, recordando palabras que había escuchado una vez en un hospital lejos de allí. Otras batallas tienes la suerte de encontrar compañeros soldados. Sarah le apretó la mano suavemente, y el gesto contenía todas las promesas que nunca habían pronunciado en voz alta. Afrontarían juntas lo que viniera después. Honrarían el pasado sin ser prisioneras de eso. Les darían a sus hijas el tipo de hogar estable y amoroso que podría sanar viejas heridas y prevenir nuevas. Cuando el autobús escolar dobló la esquina y las niñas irrumpieron por la puerta con mochilas,
loncheras y el alegre caos de la infancia, Alex sintió algo que no había experimentado en años. Paz completa. La brújula en su mano apuntaba firmemente al norte, pero ya no la necesitaba para encontrar su dirección. Ya estaba.